Estaba revisando los informes trimestrales en mi oficina de Denver cuando mi teléfono vibró con un número desconocido de Colorado. 3 años de silencio. Entonces, la voz de mi padre atravesó como una cuchilla. Regina, tu madre te necesita. Vienes a casa este fin de semana para discutir tus responsabilidades como nuestra hija. Sin excusas. La audacia me dejó sin palabras. Nunca se dieron cuenta cuando empaqué mi vida entera y me mudé a 2 estados de distancia. Ni llamadas de despedida, ni para saber cómo estaba, absolutamente nada. Ahora, de repente, me necesitaban. La ironía me quemaba el pecho. Miré mis manos temblorosas, mientras los recuerdos de mi infancia invisible regresaban como agua helada. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana de mi oficina con vistas al centro de Denver, pero todo lo que podía ver era la niña asustada que solía ser en Millerville, Colorado. Esa llamada telefónica había reabierto heridas que pensé que habían sanado durante estos 3 hermosos años de libertad. Crecer en la casa de los Torres significaba dominar el arte de existir sin ser vista. Mi padre, David, pasaba 16 horas diarias pegado a múltiples monitores de computadora, siguiendo los precios de las acciones y las fluctuaciones de las criptomonedas con devoción religiosa. Su oficina en casa era una fortaleza de gráficos financieros, latas de bebidas energéticas y el zumbido constante de vídeos de análisis de mercado. Aprendí temprano que interrumpir sus sesiones de negociación me ganaría miradas frías y gestos de desdén como si fuera una mosca molesta zumbando alrededor de su concentración. Mi madre, Patricia, tenía prioridades diferentes que de alguna manera lograban ser igualmente excluyentes. Transformaba nuestra cocina en un estudio improvisado cada mañana, filmando contenido de estilo de vida auténtico para sus 1200 seguidores de Instagram. Aros de luz, trípodes de cámara y tazones de batidos cuidadosamente dispuestos abarrotaban cada superficie mientras ella realizaba sus rutinas diarias para una audiencia que nunca incluiría a su propia hija. Me convertí en ruido de fondo en mi propia casa, caminando con cuidado alrededor de su equipo y permaneciendo en silencio durante sus tomas. El recuerdo que más me atormentaba ocurrió cuando tenía 12 años. Había estado trepando al viejo roble detrás de nuestra casa, algo que hacía constantemente porque era el único lugar donde sentía que algo me notaba, aunque solo fueran las ramas que sostenían mi peso. Cuando la gruesa rama se partió bajo mi peso, caí 8 pies sobre el suelo rocoso de abajo, y mi brazo izquierdo se dobló en una dirección que me revolvió el estómago. El dolor era increíble, pero lo que más dolió fue caminar las 6 cuadras hasta el Hospital General de Millerville, completamente sola. Mi brazo colgaba inútilmente a mi lado, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras los coches pasaban sin detenerse. El médico de la sala de emergencias fue bastante amable, colocándome el brazo y envolviéndolo en un yeso de color morado brillante que en realidad me encantó porque era la primera cosa colorida que me pertenecía por completo. Cuando regresé a casa 3 horas después, ambos padres estaban exactamente donde los había dejado. David le estaba gritando a la pantalla de su computadora sobre alguna acción farmacéutica que había caído 2 puntos, y Patricia estaba editando su vídeo de control de bienestar de la tarde. Ninguno de los dos levantó la vista cuando entré por la puerta principal, llevando un brazalete de hospital y luciendo un yeso que cubría la mitad de mi brazo. Tardaron 3 días completos en darse cuenta. Patricia finalmente lo vio cuando accidentalmente derribé su aro de luz mientras intentaba alcanzar el cereal. Regina, ¿qué le pasó a tu brazo?, preguntó, más molesta por su equipo que preocupada por mi lesión. Cuando le expliqué lo del árbol y el hospital, ella solo asintió distraídamente y movió su luz a un lugar más seguro. La escuela secundaria se convirtió en mi campo de entrenamiento para escapar. Trabajaba 20 horas a la semana en la ferretería Murphy, ahorrando cada centavo mientras aprendía habilidades que mis padres nunca se molestaron en enseñarme. La señora Murphy, la dueña, se convirtió más en una figura parental de lo que David o Patricia jamás intentaron ser. Me enseñó a cuadrar una caja registradora, a gestionar el inventario, y lo más importante, a mantenerme erguida y hablar con confianza. Las solicitudes para la universidad fueron una misión en solitario. Investigué becas, escribí ensayos y navegué por los formularios de ayuda financiera completamente sola. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Denver con una beca académica completa, encontré a mis padres en sus lugares habituales y anuncié mi logro. David levantó la vista de su plataforma de negociación el tiempo suficiente para preguntar si necesitaba que firmara algo, mientras que a Patricia le preocupaba que mi horario universitario pudiera interferir con la filmación de su contenido si yo hacía ruido por las mañanas.
El día que me mudé fue casi anticlimático. El fin de semana de la graduación, David estaba encerrado en su oficina, registrando la volatilidad de alguna acción de biotecnología, mientras que Patricia estaba transmitiendo en vivo una sesión de motivación matutina para sus seguidores. Empaqué mi vida entera en mi destartalado Honda Civic, que había comprado y mantenido en Tierement con mis ganancias de la ferretería. La nota que dejé en el mostrador de nuestra cocina era simple: me mudé a Denver para mi trabajo en Morrison Financial. Con cariño, Regina. La coloqué justo al lado de la cafetera de Patricia, sabiendo que la encontraría durante la filmación de su rutina matutina. Luego, me fui, observando cómo la prisión de mi infancia se encogía en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor en su totalidad. Ni llamadas telefónicas preguntando si había llegado a salvo. Ni mensajes de texto para saber cómo iba mi nuevo trabajo. Ni comentarios en redes sociales en las pocas fotos que publiqué de mi pequeño pero hermoso apartamento en Denver. Era como si Regina Torres simplemente se hubiera evaporado de su mundo, sin dejar rastro. Construir mi nueva vida fue como aprender a respirar después de pasar 21 años bajo el agua. Mi trabajo en Morrison Financial comenzó como un puesto de nivel de entrada, pero mi ética de trabajo y mi atención al detalle llamaron rápidamente la atención de los asesores senior. Sarah Brooks, una asistente legal en un bufete de abogados 3 pisos más abajo de mi oficina, se convirtió en la hermana que nunca tuve. Ella notaba todo sobre mí que mis padres habían pasado por alto: cuando estaba estresada, cuando estaba emocionada por el éxito de un cliente, cuando necesitaba a alguien para celebrar pequeñas victorias que para mí se sentían enormes. Te iluminas cuando hablas de ayudar a las familias a planificar su futuro financiero, observó Sarah durante una de nuestras citas semanales para tomar café. Es como si les estuvieras dando algo que tú nunca tuviste. Tenía razón. Cada reunión con un cliente en la que ayudaba a los padres a establecer cuentas de ahorro para la educación de sus hijos se sentía como sanar una parte de mi propia infancia rota. Cuando ayudaba a parejas de ancianos a organizar sus planes de sucesión para proteger a sus hijos adultos, estaba creando la red de seguridad que nunca existió para mí. Pero esa llamada telefónica de David había destrozado mi existencia pacífica como un ladrillo a través de un cristal. Mientras estaba sentada en mi oficina, todavía temblando por su tono exigente, me di cuenta de que mis padres finalmente habían notado mi ausencia. La pregunta que me aterrorizaba era: ¿qué querían de la hija a la que habían pasado toda mi vida ignorando? Busqué en mis contactos y encontré el número de Sarah, necesitando escuchar una voz a la que realmente le importara si vivía o moría. Pero antes de que pudiera llamarla, la curiosidad pudo más. Abrí Instagram y busqué la cuenta de Patricia, algo que había evitado hacer durante 3 años. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre en las venas. Publicación tras publicación mostraba cenas familiares recientes y tiempo de calidad con mi hija Regina, pero cada una de las fotos era de antes de que me mudara, recicladas y republicadas con nuevos pies de foto que hacían parecer que nunca me había ido de casa. Dormir se volvió imposible esa noche. Pasé horas revisando las cuentas de redes sociales de Patricia, documentando cada mentira con capturas de pantalla que me revolvían el estómago. Fotos de mi graduación de la escuela secundaria estaban tituladas: «Tan orgullosa de Regina por terminar su carrera de negocios el mes pasado». Fotos de una cena de Navidad de hace 3 años estaban etiquetadas: «Las tradiciones familiares nunca cambian». Agradecida por la visita de mi hija a casa este fin de semana. La sección de comentarios era aún peor. Familiares, amigos y parientes lejanos preguntaban constantemente por mí, y Patricia respondía con evasivas vagas. «Oh, ya conoces a Regina, siempre tan ocupada con su carrera», o «le va muy bien, solo está enfocada en construir su futuro». Cada respuesta estaba cuidadosamente elaborada para dar a entender que todavía vivía bajo su techo, evitando al mismo tiempo mentiras directas que pudieran ser fácilmente desmentidas. Al amanecer, supe que necesitaba más información. Llamé a mi tía Linda, la hermana menor de Patricia, que vivía a solo 4 cuadras de mis padres en Millerville. Linda siempre había sido amable conmigo durante las reuniones familiares, aunque habíamos perdido el contacto después de que me mudé a Denver. «Regina, cariño, realmente eres tú», la voz de Linda estaba llena de genuina sorpresa y calidez. «Justo ayer estaba pensando en ti. ¿Cómo van las cosas con la condición de tu madre?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué condición? ¿De qué estás hablando?» El silencio al otro lado de la línea de Linda se alargó incómodamente.
Patricia, ¿no te lo ha dicho? Ha estado muy preocupada por tus niveles de estrés. No quería agobiarte con los detalles. Pero Regina, ha estado luchando con problemas de memoria durante meses. El médico dijo que podría ser demencia de inicio temprano. La mentira era tan elaborada, tan cuidadosamente construida que me sentí mareada tratando de procesarla. Tía Linda, no he hablado con mis padres en 3 años. Me mudé a Denver justo después de graduarme de la universidad. Eso no puede ser, cariño. Patricia publica sobre ti todo el tiempo. La semana pasada, me estaba pidiendo que contribuyera a tu fondo para gastos médicos. Dijo que estabas teniendo ataques de ansiedad tan severos que ya no podías trabajar a tiempo completo. Gastos médicos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad nauseabunda. ¿Qué tipo de contribuciones ha estado pidiendo? La voz de Linda se volvió vacilante. Bueno, ella creó esa recaudación de fondos en línea para los costos de tu terapia, y mencionó que calificabas para algún tipo de programa de asistencia para cuidadores a través del condado. Regina, tu madre le ha estado diciendo a todo el mundo que volviste a casa porque no podías manejar la vida independiente. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me agarré a la silla de mi escritorio para estabilizarme mientras la magnitud de su engaño se hacía evidente. Tía Linda, necesito que me escuches con mucha atención. He vivido en Denver durante 3 años. Nunca he recibido ningún tratamiento médico por ansiedad o depresión. Trabajo a tiempo completo como asesora financiera y nunca he aceptado ni un centavo de mis padres para nada. El jadeo que se escuchó a través del teléfono confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres no solo habían ignorado mi ausencia, la habían convertido en un arma para obtener ganancias financieras. Dios mío, Regina, si lo que dices es verdad, entonces Patricia y David han estado. No pudo terminar la frase, pero ambas sabíamos lo que significaba. Necesito volver a llamarlos, le dije, aunque cada instinto gritaba en contra. Pero primero, ¿puedes decirme exactamente qué tipo de dinero han estado recaudando en mi nombre? La voz de Linda temblaba ahora. El programa de asistencia para cuidadores del condado paga a las familias que cuidan de hijos adultos con condiciones de salud mental documentadas. Patricia dijo que también calificabas para asistencia nutricional suplementaria debido a tu incapacidad para mantener un empleo estable. Regina, han estado recibiendo cheques mensuales durante casi 2 años. Fraude de beneficios. Robo de identidad. Mis padres habían convertido mi abandono en un modelo de negocio rentable. Después de colgar con Linda, me obligué a llamar a David de nuevo. Esta vez, estaba preparada, con la aplicación de grabación de mi teléfono activada. Regina, finalmente. Tu madre ha estado llorando toda la mañana, preocupadísima por tu llamada de ayer. Su voz tenía la misma autoridad fría que recordaba de la infancia. Mira, esta situación ha durado demasiado. Patricia necesita atención a tiempo completo ahora, y como su hija, esa responsabilidad recae en ti. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo que haga, papá? Vuelve a casa. Múdate de nuevo a tu antigua habitación. El condado tiene programas para ayudar a familias en nuestra situación, pero requieren que el cuidador sea residente del hogar. Es realmente muy simple. La voz de Patricia apareció en la línea, clara y nítida, sin ninguna de la confusión que Linda había descrito. Mija, ya tuviste tu pequeña aventura en la gran ciudad, pero es hora de volver a casa y cuidar de tu familia. Eso es lo que hacen las hijas. La contradicción era asombrosa. O Patricia estaba notablemente lúcida para alguien con demencia, o a Linda le habían contado una historia completamente diferente a la que mis padres me estaban contando directamente a mí. ¿Y si no puedo volver ahora mismo? Tengo responsabilidades aquí en Denver. La voz de David se volvió amenazante. Regina, hemos sido muy pacientes con tu fase de independencia, pero esta familia tiene necesidades reales. La condición de tu madre está documentada con los servicios de salud del condado. Tenemos profesionales médicos que pueden confirmar que requiere supervisión las 24 horas del día. Si continúas abandonando tus obligaciones familiares, bueno, tendremos que explorar otras opciones legales. ¿Opciones legales? La frase me heló la sangre. ¿Qué tipo de opciones legales? Patricia tomó el teléfono de nuevo. Oh, cariño,
no queremos involucrar a los tribunales, pero si no eres capaz de tomar decisiones responsables sobre el cuidado familiar, a veces los hijos adultos necesitan un poco de orientación del sistema legal para entender sus deberes. Estaban amenazando con procedimientos de tutela. Mis padres, que nunca habían mostrado el más mínimo interés en mi bienestar, ahora se posicionaban para controlar legalmente mi vida bajo el pretexto de preocupaciones de salud mental. Necesito tiempo para pensar en esto, logré decir, aunque sentía que se me cerraba la garganta. Tienes hasta este fin de semana, dijo David con firmeza. Ya hemos programado reuniones con el trabajador social del condado el lunes para discutir la transición de Regina de regreso al cuidado familiar. No nos decepciones, cariño. La línea se cortó, dejándome sola con la horrible comprensión de que mis padres habían pasado 3 años construyendo un marco legal y financiero para atraparme. Pero lo que no sabían era que yo también había pasado esos 3 años construyendo algo que no podían controlar, una vida, una carrera, y lo más importante, una red de personas que se darían cuenta si yo desaparecía. Tomé mi teléfono y marqué el número del departamento legal de Morrison Financial. Si David y Patricia querían jugar con la ley, habían elegido a la hija equivocada para subestimar. Pero primero, necesitaba entender exactamente cuán profunda era esta conspiración. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir una solicitud formal a las agencias de informes de crédito para mi historial financiero completo. Lo que sea que mis padres hubieran hecho en mi nombre, iba a encontrar cada rastro de ello. La investigación que siguió me liberaría para siempre o confirmaría mis peores temores sobre las personas que me dieron la vida pero nunca se molestaron en amarme. El asalto a mi cordura comenzó en cuestión de horas después de colgar con David y Patricia. Mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas de parientes con los que no había hablado desde la graduación de la escuela secundaria, cada una cuidadosamente orquestada para generar la máxima culpabilidad mientras proporcionaba la mínima información real. El tío Robert, el hermano mayor de David, que administraba una tienda de neumáticos en Grand Junction, llamó primero. Regina, tu padre dice que has estado pasando por un momento difícil en Denver. Mira, todos pasamos por malas rachas, pero ¿abandonar a tu familia cuando más te necesitan? Esa no es la niña que recuerdo ayudándome a organizar mi cobertizo de herramientas cuando tenías 10 años. El recuerdo era preciso, pero su interpretación era completamente errónea. Me había ofrecido ayudar al tío Robert porque su garaje era el único lugar en mi infancia donde manos adultas guiaban las mías hacia un trabajo útil, donde mis preguntas eran respondidas con paciencia en lugar de irritación. Ahora, incluso ese recuerdo positivo estaba siendo utilizado como un arma en mi contra. Tío Robert, no he abandonado a nadie. Me mudé a Denver por mi carrera hace 3 años. Me he mantenido completamente independiente desde entonces. Eso no es lo que tu padre me dice, cariño. Dice que has estado luchando con algunos problemas de salud mental, teniendo problemas para mantener un empleo estable. Escucha, no hay vergüenza en necesitar ayuda, pero tu madre se está enfermando cada día más, y la familia cuida de la familia. El guión era consistente en cada llamada. Mi prima Jennifer de Durango explicó cómo todos hablaban de mi abandono de la pobre Patricia durante su deterioro. Mi prima segunda, María de Colorado Springs, compartió lo decepcionada que estaba la abuela Torres con mi comportamiento egoísta. Cada conversación seguía el mismo patrón, acoso disfrazado de preocupación, camuflado como lealtad familiar, con vagas referencias a mis supuestos problemas de salud mental y mi estado de desempleo. Pero el ataque más sofisticado provino de la propia Patricia a través de una manipulación en redes sociales que era casi impresionante en su crueldad calculada. Comenzó a publicar viejas fotos de nuestra infancia juntas con pies de foto diseñados para tocar la fibra sensible, extrañando a mi niña durante este momento difícil. Rezando para que su corazón se ablande. La sección de comentarios se llenó de simpatía por la pobre madre que lidiaba con una hija ingrata. Luego vino la artillería de culpa religiosa, desplegada a través de la propia abuela Torres. A sus 82 años, mi abuela siempre había sido la autoridad moral en nuestra familia extendida. Su llamada me golpeó más fuerte que todas las demás juntas. Mija, ¿qué le ha pasado a tu corazón? Tus padres te criaron con amor y sacrificio, y ahora que más te necesitan, les das la espalda. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Regina, Dios ve lo que estás haciendo. Escuchar la decepción en la voz de la abuela Torres fue como tragar cristales rotos. Ella había sido el único punto brillante en mi infancia,
la única adulta que parecía darse cuenta cuando estaba herida, hambrienta o asustada. Pero incluso a ella le habían contado las mentiras sobre mi supuesta crisis de salud mental e incapacidad para funcionar de forma independiente. Abuela, te prometo que estoy bien. Tengo un buen trabajo, mi propio apartamento y me he estado cuidando por completo. Mamá y papá nunca me hablaron de ningún problema de salud. Habría ayudado si tan solo me lo hubieran pedido. Ay, mija, eso es exactamente lo que tu madre dijo que dirías. La enfermedad en tu mente te hace creer estas cosas, pero la familia no se abandona. Vienes a casa y cuidas de tu mamá como una buena hija debe hacer. Incluso mi abuela había sido puesta en mi contra con mentiras tan detalladas y convincentes que cuestionarlas requeriría creer que David y Patricia eran capaces de un engaño elaborado contra su propia familia. El sabotaje profesional comenzó al día siguiente. Mi jefe, el señor Morrison, me llamó a su oficina con una expresión de preocupación que inmediatamente me puso en guardia. Regina, recibí una llamada telefónica inusual ayer que necesito discutir contigo. Alguien que decía ser tu padre llamó para preguntar sobre tu estado laboral y los servicios de apoyo a la salud mental. Se me revolvió el estómago. ¿Qué le dijo usted? Nada, por supuesto. Le expliqué que no discutimos información de los empleados con nadie sin autorización por escrito. Pero Regina hizo algunas acusaciones serias. Afirmó que habías estado malversando dinero de tu familia antes de mudarte a Denver y que estabas usando referencias falsas para conseguir empleo. La mentira era tan indignante, tan completamente fabricada que casi me reí. Pero pude ver la duda en los ojos del señor Morrison, la forma en que estudiaba mi reacción en busca de signos de engaño o inestabilidad. Señor, necesito que sepa que no he hablado con mis padres en 3 años. Me mudé a Denver inmediatamente después de graduarme de la universidad y no he tenido ninguna conexión financiera con ellos desde que me fui de casa. Estas acusaciones son completamente falsas. El señor Morrison asintió lentamente, pero pude darme cuenta de que la semilla de la duda había sido plantada. Te creo, Regina. Tu trabajo ha sido ejemplar y tus referencias eran todas legítimas. Pero quiero que sepas que alguien está intentando activamente dañar tu reputación profesional. Los ataques continuaron desde múltiples ángulos. Excompañeros de la secundaria de Millerville comenzaron a enviarme mensajes en Facebook expresando preocupación por mi abandono de mi familia. Las publicaciones de Patricia en las redes sociales se volvieron más dramáticas, presentando fotos de ella con aspecto frágil y agotado con pies de foto sobre rezando para que mi hija recuerde de dónde vino. Pero la escalada más devastadora llegó a través de mi universidad. Recibí una llamada de la oficina de exalumnos informándome que alguien se había puesto en contacto con ellos, afirmando que había utilizado información de dirección fraudulenta en mis solicitudes de ayuda financiera. La investigación que siguió me obligó a proporcionar 3 años de contratos de alquiler, registros de empleo y extractos bancarios para demostrar que había vivido legítimamente en Denver desde la graduación. El estrés estaba consumiendo mi vida. Me encontraba revisando mi teléfono obsesivamente, esperando que cada nueva llamada o mensaje trajera nuevos ataques a mi cordura, mi carácter o mi sustento. Mi rendimiento laboral comenzó a resentirse mientras luchaba por concentrarme durante las reuniones con los clientes, constantemente preocupada por qué nueva mentira podrían estar difundiendo mis padres sobre mí. Sara notó mi deterioro de inmediato. Regina, pareces no haber dormido en una semana. ¿Qué está pasando? Cuando le expliqué toda la situación, su expresión cambió de preocupación a furia. Esto es acoso sistemático y difamación. ¿Has considerado que lo que están haciendo podría ser ilegal? No lo había hecho. En realidad, había estado tan concentrada en defenderme de cada ataque individual que no había dado un paso atrás para ver el patrón más amplio de destrucción deliberada que estaban orquestando. Sara, creo que necesitan que vuelva a casa por alguna razón que va más allá del cuidado familiar. Pero no puedo entender qué es lo que realmente quieren. Dinero, dijo ella de inmediato. Siempre se trata de dinero con gente como esta. Están obteniendo algo al declararte como dependiente y necesitan tu presencia física para continuar con la estafa. Su análisis tenía mucho sentido, pero necesitaba pruebas antes de poder tomar medidas. Fue entonces cuando decidí llamar yo misma al departamento de fraude del condado. La conversación con la investigadora Rebecca Wilson me abrió los ojos al verdadero alcance de la empresa criminal de mis padres.
no solo habían estado cobrando cheques de asistencia para cuidadores al afirmar que proporcionaban atención a tiempo completo para mis supuestas condiciones de salud mental, sino que también habían estado recibiendo asistencia nutricional suplementaria, asistencia para la vivienda y servicios de apoyo médico, todo basado en afirmaciones fraudulentas sobre mi residencia y mi estado mental. Señorita Torres, según nuestros registros, usted ha estado viviendo en la dirección de sus padres en Millerville durante los últimos 3 años, recibiendo apoyo intensivo de salud mental por depresión y ansiedad severas que le impiden mantener un empleo. Sus padres han estado recibiendo pagos mensuales como sus cuidadores designados. La cantidad total era asombrosa, más de $47.000 en beneficios fraudulentos cobrados durante 3 años. Pero aún peor que el robo financiero fue la constatación de que mi propio nombre y número de seguro social se habían utilizado para perpetrar estos crímenes, haciéndome potencialmente responsable como cómplice. Necesito demostrar que he estado viviendo de forma independiente en Denver, le dije a la investigadora. ¿Qué documentación necesita? Todo lo que tenga. Contratos de alquiler, registros de empleo, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, facturas de servicios públicos, cualquier cosa que muestre su historial de residencia real. Y señorita Torres, debe entender que si no podemos demostrar que usted no estaba recibiendo estos servicios, podría enfrentar cargos federales por fraude de beneficios. Todo mi futuro estaba ahora en juego. Los padres que me habían ignorado durante 21 años habían logrado enredar mi identidad tan completamente en su esquema criminal que demostrar mi inocencia requeriría desmantelar toda su operación. Pero al colgar el teléfono, sentí algo que no había experimentado desde la infancia, una claridad absoluta sobre quiénes eran los verdaderos enemigos. David y Patricia Torres no eran padres negligentes que tomaban malas decisiones. Eran criminales calculadores que habían estado destruyendo sistemáticamente mi vida para su propio beneficio económico. La guerra que habían comenzado estaba a punto de volverse muy real. Y habían cometido un error de cálculo crucial. Habían criado a su hija para ser invisible, pero también la habían criado accidentalmente para ser completamente autosuficiente. Sabía cómo librar batallas sola, y estaba a punto de mostrarles exactamente lo peligrosa que podía llegar a ser una hija ignorada. La carpeta que se había desparramado por el suelo de mi oficina de Denver contenía 3 años de robo de identidad cuidadosamente organizado. Mientras recogía cada pieza de correo interceptado, el alcance total de la operación criminal de Patricia se hizo meridianamente claro. Extractos bancarios, documentos fiscales, cartas de verificación de empleo, ofertas de tarjetas de crédito. Había estado monitoreando toda mi vida financiera mientras afirmaba que yo era demasiado inestable mentalmente para administrar una chequera. Mis manos temblaban mientras extendía los documentos sobre mi escritorio. 3 cheques de reembolso de impuestos, cada uno endosado con una versión falsificada de mi firma y depositado en una cuenta que nunca había abierto. Respuestas de verificación de empleo de Morrison Financial que Patricia había utilizado para solicitar tarjetas de crédito a mi nombre. Incluso mis estados de cuenta del seguro de salud habían sido redirigidos a su dirección, permitiéndoles presentar reclamaciones fraudulentas por servicios de salud mental que nunca había recibido. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un libro de contabilidad manuscrito con la cuidada letra de Patricia, que rastreaba mi información financiera con la precisión de un contable, las cifras de mi salario, los saldos de mis cuentas bancarias, las actualizaciones de mi puntuación de crédito, incluso notas sobre mi avance profesional y mis posibles ganancias futuras. Había estado estudiando mi éxito como un depredador acechando a su presa. Llamé inmediatamente a la línea directa de fraudes de mi banco, con la voz apenas firme mientras explicaba la situación. El tono del representante de servicio al cliente pasó de la amabilidad rutinaria a una seria preocupación mientras describía el alcance del robo de identidad. Señorita Torres, voy a transferirla a nuestro departamento de seguridad de inmediato. Basado en lo que está describiendo, esto parece ser una operación de fraude a gran escala que ha estado en curso durante varios años. El especialista en seguridad, Brandon Martínez, me guió para revisar mi historial de crédito completo en línea. Lo que encontramos me revolvió el estómago. 7 tarjetas de crédito que nunca había solicitado, todas abiertas utilizando la dirección de mis padres como mi residencia. Un préstamo personal de $12.000, supuestamente para gastos médicos. Incluso un préstamo para un coche, un Toyota Camry que nunca había visto, y mucho menos conducido. La deuda fraudulenta total a su nombre es actualmente de $23.418, me informó Brandon.
La mayoría de estas cuentas muestran un patrón de pagos mínimos durante varios meses, seguidos de impagos que han dañado gravemente su puntuación de crédito. Mi puntuación de crédito, que había sido excelente cuando me gradué de la universidad, ahora estaba en el rango del pobre debido a los pagos omitidos en cuentas que nunca supe que existían. Patricia y David habían estado viviendo de mi identidad robada mientras destruían simultáneamente mi futuro financiero. Señor Martínez, ¿cómo es esto posible? ¿No verificarían las compañías de crédito mi identidad antes de abrir estas cuentas? Desafortunadamente, cuando alguien tiene acceso a su número de seguro social, historial de direcciones e información personal detallada, es relativamente fácil pasar la verificación de identidad estándar. El hecho de que estas cuentas usaran la dirección de sus padres como su residencia en realidad las hizo parecer más legítimas para los sistemas automatizados. Presenté denuncias policiales tanto en el departamento de Denver como en el de Millerville, creando un rastro oficial en papel del robo de identidad. Pero mientras trabajaba en los requisitos legales, Sara realizaba su propia investigación a través de sus contactos de asistente legal. Regina, esto se pone mucho peor, dijo cuando me llamó esa noche. Mi amigo en la oficina del fiscal de distrito pasó los nombres de tus padres por su base de datos. No solo te están robando a ti. Son parte de una red de fraude de beneficios más grande que ha estado bajo investigación durante 8 meses. La investigación se centraba en un grupo de familias que habían descubierto que los hijos adultos que se mudaban podían ser reportados como dependientes mentalmente incapacitados que vivían en casa, lo que calificaba a sus padres para recibir pagos mensuales sustanciales como cuidadores. Patricia y David no eran solo criminales oportunistas, eran parte de una red de fraude organizada que había robado más de $300.000 de programas de asistencia federal y estatal. Pero aquí está la parte realmente retorcida, continuó Sara. Según los archivos de la investigación, tus padres han estado instruyendo a otras familias sobre cómo establecer estafas similares utilizando las identidades de sus propios hijos. Han estado enseñando a la gente cómo falsificar documentos médicos y crear historiales de tratamiento de salud mental falsos. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mis padres no solo habían robado mi identidad y destruido mi crédito, sino que habían convertido sus crímenes contra mí en un modelo de negocio para destruir a otras familias. ¿Cuántos otros niños invisibles estaban siendo explotados por padres que los veían como recursos financieros en lugar de seres humanos? Mi teléfono sonó a las 8 de la noche con el número de David. Esta vez, estaba preparada con equipo de grabación prestado del bufete de abogados de Sara. Regina, espero que hayas tenido tiempo para pensar en tus responsabilidades. Tu madre te necesita en casa este fin de semana para comenzar el proceso de transición. ¿Cuál es exactamente este proceso de transición, papá? Su voz tenía la misma autoridad fría que me había aterrorizado de niña, pero ahora simplemente sonaba patética. El Departamento de Servicios Sociales del condado necesita reunirse contigo para confirmar tu estado de residente y tu plan de tratamiento de salud mental. Es solo papeleo, en realidad. Una vez que seas reconocida oficialmente como residente en casa y recibiendo cuidados, todo será mucho más fácil para la familia. La trampa se estaba volviendo más clara. Necesitaban mi presencia física y mi firma legal para legitimar 3 años de reclamaciones de beneficios fraudulentas. Sin mi cooperación, toda su empresa criminal colapsaría bajo investigación. ¿Y si me niego a volver a casa? La voz de Patricia intervino, aguda y amenazante. Mija, te hemos estado protegiendo de muchas verdades difíciles sobre tu condición, pero si nos obligas a involucrar a los tribunales en tu cuidado, esos expedientes médicos se convertirán en información pública. Todos sabrán sobre tu crisis, tu incapacidad para funcionar de forma independiente, tu historial de hacer afirmaciones falsas sobre abuso familiar. Afirmaciones falsas sobre abuso familiar. Habían preparado el asesinato de mi reputación como su opción nuclear, listos para destruir mi reputación y credibilidad si continuaba resistiendo sus demandas. ¿Qué expedientes médicos? ¿Qué crisis, Patricia? Nunca he recibido tratamiento por ninguna condición de salud mental en mi vida. Eso es exactamente lo que diría alguien con tus problemas, cariño. Afortunadamente, tenemos evidencia documentada de múltiples proveedores de atención médica sobre tu condición e historial de tratamiento. El Estado se toma estos asuntos muy en serio cuando los miembros de la familia intentan negar el cuidado necesario. Habían fabricado un historial médico completo para mí, con registros de tratamiento falsos y documentación falsificada.
El alcance de su planificación era impresionante en su precisión maliciosa. Pero habían cometido un error crucial en su plan maestro. Habían subestimado la capacidad de su hija invisible para conseguir aliados y reunir pruebas. Mientras ellos habían estado conspirando, yo había estado aprendiendo. Mientras ellos habían estado mintiendo, yo había estado documentando. Mientras ellos habían estado robando, yo había estado construyendo la base para su completa destrucción. Os veré este fin de semana, les dije, sabiendo que lo que esperaban que fuera mi rendición sería en realidad su caída. A la mañana siguiente, me reuní con la agente del FBI Catherine Stone, quien había estado investigando la red de fraude de beneficios durante casi un año. Su oficina estaba llena de gráficos, registros financieros y fotos de vigilancia que contaban la historia de un robo sistemático que involucraba a docenas de familias en todo Colorado. Regina, tus padres son figuras centrales en esta operación, explicó la agente Stone. Han estado reclutando a otras familias y proporcionando instrucciones detalladas para cometer fraude de beneficios utilizando las identidades de sus hijos adultos. Tenemos grabaciones de Patricia enseñando a otros padres cómo falsificar documentos médicos y crear historiales de tratamiento falsos. La sala de pruebas contenía miles de documentos que demostraban que David y Patricia habían convertido el fraude familiar en un negocio rentable. Habían vendido plantillas para registros médicos falsos, instruido a los padres sobre cómo mentir a los investigadores de servicios sociales e incluso proporcionado listas de proveedores de atención médica que podían ser sobornados para crear documentación de tratamiento falsa. Pero necesitamos tu cooperación para que los cargos se mantengan, continuó la agente Stone. Si estás dispuesta a llevar un dispositivo de grabación durante tu visita a casa, podemos reunir la evidencia necesaria para desmantelar toda esta red y enviar a tus padres a una prisión federal por mucho, mucho tiempo. La decisión fue fácil. Mis padres habían pasado mi infancia tratándome como si no existiera, y habían pasado mi edad adulta tratándome como un recurso financiero para ser explotado. Pero nunca se habían molestado en considerar que su hija invisible algún día podría volverse lo suficientemente visible como para destruirlos. Acepté cooperar con la investigación del FBI, sabiendo que la visita de fin de semana que estaban exigiendo se convertiría en el último capítulo de sus carreras criminales. La justicia estaba llegando para David y Patricia Torres, entregada por la hija a la que habían elegido tontamente ignorar. La abuela Torres me llamó a las 6 de la mañana del viernes, con la voz temblorosa pero urgente de una manera que inmediatamente me puso los nervios de punta. Lo que reveló transformaría todo lo que creía saber sobre la operación criminal de mi familia. Mija, necesito decirte algo muy importante antes de que vengas a casa este fin de semana. No he sido honesta sobre mi condición, pero tenía que esperar hasta saber que estabas a salvo. ¿Qué quieres decir, abuela? No tengo demencia, Regina. He estado fingiendo estar confundida y olvidadiza mientras tus padres nos han estado robando a ambas. He estado trabajando con el FBI durante 6 meses, recopilando pruebas de todo lo que han hecho. La revelación me golpeó como un rayo. Mi abuela, aguda e inteligente, había estado interpretando un papel, permitiendo que David y Patricia creyeran que estaba deteriorándose mentalmente mientras documentaba en secreto sus crímenes. La mujer que siempre había admirado por su fuerza estaba demostrando ser aún más formidable de lo que jamás había imaginado. Me han estado drogando, mija. Patricia ha estado cambiando mi medicación para el corazón por medicamentos psiquiátricos que causan confusión y problemas de memoria. He estado recogiendo las pastillas en secreto y haciendo que el laboratorio criminal del FBI las analice. La evidencia era abrumadora. Los informes de laboratorio confirmaron que la medicación para el corazón prescrita a mi abuela había sido reemplazada por potentes fármacos antipsicóticos que causarían exactamente los síntomas de demencia que Patricia había estado describiendo a los miembros de la familia y a los funcionarios del condado. ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué querrían que parecieras confundida? ¿Por mi testamento, mija? Saben que te estoy dejando todo a ti. La casa, mis ahorros, todo. Pero si me declaran mentalmente incompetente, pueden solicitar al tribunal convertirse en mis tutores y controlar mis bienes. Me han estado envenenando para robar tu herencia incluso antes de que la recibas. La agente Stone llegó a la casa de mi abuela en una hora, trayendo un equipo de profesionales médicos para examinar la evidencia y garantizar la seguridad de la abuela Torres. El alcance de los crímenes de mis padres se estaba expandiendo más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible.
La señora Torres ha sido increíblemente valiente, explicó la agente Stone mientras revisábamos la evidencia. Ha estado documentando conversaciones, fotografiando documentos financieros e incluso grabando pruebas en vídeo de tu madre cambiando sus medicamentos. Sin su cooperación, nunca habríamos descubierto la conspiración para robar la herencia. El plan que trazaron era elegante en su simplicidad. La abuela Torres continuaría fingiendo estar confundida durante mi visita de fin de semana a casa, mientras que ambas llevaríamos dispositivos de grabación para capturar confesiones de David y Patricia. Agentes del FBI estarían posicionados alrededor de la propiedad en vehículos sin distintivos, listos para realizar arrestos una vez que se hubiera reunido suficiente evidencia. La clave es hacer que hablen sobre el alcance total de la operación, instruyó la agente Stone. Necesitamos confesiones sobre el fraude de beneficios, el robo de identidad, la falsificación de documentos médicos y la conspiración de la herencia. Tu visita a casa será su oportunidad para revelarlo todo, pensando que te tienen atrapada. Pasé la noche del viernes preparándome emocionalmente para enfrentar a las personas que me habían dado la vida pero que habían pasado cada día desde entonces tratando de robármela. La sesión de terapia que Sara había organizado me ayudó a procesar la magnitud de la traición que enfrentaba, no solo padres negligentes, sino depredadores calculadores que habían estado destruyendo sistemáticamente mi identidad para su propio beneficio. El equipo de grabación era sorprendentemente simple, un dispositivo más pequeño que un bolígrafo que se enganchaba dentro del cuello de mi chaqueta con una unidad de respaldo escondida en mi bolso. Los técnicos del FBI probaron ambos dispositivos varias veces, asegurando una calidad de audio cristalina que se mantendría en un tribunal federal. El sábado por la mañana, conduje de regreso a Millerville por primera vez en 3 años, pasando por lugares que solo guardaban recuerdos dolorosos. Pero esta vez era diferente. No era la hija asustada e invisible que huía de la negligencia de su familia. Era una informante federal que regresaba para llevar justicia a criminales que casualmente compartían mi ADN. La casa victoriana donde había crecido parecía más pequeña de lo que recordaba, su pintura amarilla descolorida y el porche hundido por años de mantenimiento diferido. Me pareció apropiado que la casa de David y Patricia se estuviera deteriorando mientras vivían del dinero robado en mi nombre. Aparqué al otro lado de la calle y llamé a la agente Stone para recibir las últimas instrucciones. Los equipos de vigilancia del FBI ya estaban en posición, monitoreando la casa a través de teleobjetivos y micrófonos direccionales. Todo lo que estaba a punto de experimentar sería grabado, documentado y utilizado para asegurar que David y Patricia Torres pasaran la próxima década en una prisión federal. Recuerda, Regina, tu seguridad es nuestra principal preocupación, me aseguró la agente Stone. Si la situación se vuelve peligrosa, solo di la frase, necesito un poco de aire fresco, y nuestros equipos entrarán de inmediato. A las 4:50 de la tarde, subí por la acera agrietada hacia la casa de mi infancia por lo que sabía que sería la última vez. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a Patricia con lágrimas corriendo por su rostro y los brazos extendidos para un abrazo que se sintió como ser abrazada por una serpiente. Oh, mija, sabía que volverías a casa. Sabía que mi niña no abandonaría a su familia cuando más la necesitábamos. David apareció detrás de ella, con una expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos calculadores mientras estudiaba mi rostro en busca de signos de sumisión o resistencia. Regina, bien. Tenemos mucho de qué hablar este fin de semana. Crucé el umbral hacia la casa donde había aprendido a ser invisible, llevando conmigo el poder de hacer que mis padres desaparecieran para siempre en el sistema penitenciario federal. Pensaron que estaban dando la bienvenida a casa a una hija derrotada, lista para someterse a su control. No tenían idea de que estaban invitando a su propia destrucción a su red de mentiras cuidadosamente construida. Los dispositivos de grabación estaban capturando cada palabra mientras sonreía y decía, estoy lista para hablar de todo, mamá y papá. Quiero entender exactamente qué necesitáis de mí. La justicia estaba a punto de ser servida, con 24 años de retraso, por la hija a la que habían entrenado para ser ignorada pero a la que accidentalmente habían enseñado a ser imparable. La mesa del comedor, donde había cenado innumerables veces en silencio de niña, ahora estaba puesta con la vajilla buena de Patricia y una comida elaborada que parecía más un funeral que una reunión familiar. La ironía no se me escapó. Mis padres se estaban preparando literalmente para enterrar mi independencia, y habían decorado para la ocasión. Patricia se afanaba en la cocina, interpretando el papel de madre devota con una actuación digna de un premio de la Academia.
Hice tu plato favorito, mija. Enchiladas con queso extra, como cuando eras pequeña. La mentira era perfecta en su especificidad. Nunca me habían gustado las enchiladas, y ella nunca se había molestado en aprender mis verdaderas preferencias. David se sentó a la cabecera de la mesa, estudiando documentos legales extendidos junto a su plato con la misma intensidad que una vez reservó para los gráficos de acciones. Regina, me alegro de que finalmente hayas entrado en razón. Esta familia ha pasado por suficiente agitación debido a tus episodios. ¿A qué episodios te refieres, papá? Mantuve la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Los dispositivos de grabación estaban capturando cada palabra de su manipulación cuidadosamente ensayada. La crisis que tuviste durante tu último año de universidad, intervino Patricia suavemente. La depresión, los ataques de ansiedad, las amenazas de hacerte daño. Hemos estado tan preocupados por ti tratando de vivir de forma independiente cuando claramente necesitas supervisión. La historia fabricada salió de su boca con facilidad practicada. Me di cuenta de que habían estado perfeccionando estas mentiras durante 3 años, creando elaboradas narrativas ficticias sobre mi salud mental para justificar su empresa criminal. No recuerdo ninguna crisis, mamá. La sonrisa de David era fría y depredadora. Eso es exactamente lo que esperábamos que dijeras. La pérdida de memoria y la negación son síntomas comunes de tu condición. Afortunadamente, tenemos una amplia documentación médica de tu historial de tratamiento. Me entregó una carpeta de manila gruesa con documentos de aspecto oficial. Dentro había evaluaciones psiquiátricas a las que nunca había asistido, recetas de medicamentos que nunca había tomado y notas de sesiones de terapia que describían un tratamiento que nunca había recibido. Los expedientes médicos falsos eran lo suficientemente elaborados como para engañar a una inspección casual, con firmas de médicos falsificadas y cronogramas de tratamiento fabricados. Estos documentos muestran que has estado recibiendo atención de salud mental intensiva por depresión y ansiedad severas, explicó Patricia, acomodándose en su silla con satisfecha confianza. Los registros de tratamiento demuestran claramente que requieres supervisión continua y no puedes tomar decisiones independientes sobre tu cuidado. ¿De dónde salieron estos? El Dr. Harrison de Salud Mental de Millerville ha estado coordinando tu plan de tratamiento, mintió David sin problemas. Por supuesto, probablemente no lo recuerdes claramente debido a los ajustes de medicación, pero ha documentado tu necesidad de una gestión de cuidados basada en la familia. Reconocí el nombre del Dr. Harrison de mi infancia. Había tratado a varios compañeros de clase por diversos problemas de salud mental en la adolescencia. El hecho de que estuvieran usando la identidad de un médico real para sus documentos falsificados mostraba la planificación sofisticada detrás de su operación de fraude. ¿Qué es exactamente lo que me pedís que haga con estos documentos? Patricia extendió la mano sobre la mesa y me agarró la mano con una teatral preocupación maternal. El Departamento de Servicios Sociales del Condado necesita reunirse contigo el lunes para confirmar tu transición de regreso al cuidado familiar. Es solo una formalidad, en realidad. Una vez que firmes los papeles de verificación de residencia, todo será oficial. ¿Oficial para qué? La máscara de David se deslizó ligeramente, revelando al depredador calculador debajo de la actuación de padre preocupado. Regina, has estado viviendo en un mundo de fantasía durante 3 años, fingiendo que podías sobrevivir de forma independiente. Pero la realidad es que has estado luchando financiera, emocional y mentalmente. Esta familia te ha estado apoyando a través de programas de asistencia del condado, y es hora de reconocerlo oficialmente. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Necesitaban mi firma en documentos que confirmaran que vivía en su dirección y recibía cuidados de ellos, legitimando 3 años de reclamaciones de beneficios fraudulentas. Sin mi cooperación, toda su empresa criminal colapsaría bajo investigación. ¿Qué pasa si me niego a firmar estos papeles? La actuación de madre preocupada de Patricia se resquebrajó, revelando algo feo y amenazante debajo. Mija, te hemos estado protegiendo de algunas verdades muy difíciles sobre tu condición. Pero si nos obligas a involucrar a los tribunales, esos expedientes médicos se harán públicos. Todos sabrán sobre tu historial de hacer acusaciones falsas contra miembros de la familia, tu incapacidad para mantener un empleo, tus amenazas de autolesión. Acusaciones falsas contra miembros de la familia. Se habían preparado para destruir mi reputación afirmando que estaba delirando si exponía sus crímenes. Nunca he hecho ninguna acusación contra nadie,
Patricia. Eso es lo que crees ahora, dijo David con desapego clínico. Pero tus registros de tratamiento documentan varios episodios en los que afirmaste que miembros de la familia te estaban robando o amenazando. El Dr. Harrison tiene extensas notas sobre tus delirios paranoicos y fantasías de persecución. Habían elaborado un perfil psicológico completo diseñado para desacreditar cualquier cosa que pudiera decir sobre sus actividades criminales. Si los acusaba de robo de identidad, señalarían registros médicos falsos que mostraban que tenía un historial de delirios paranoicos. Si afirmaba que estaban mintiendo sobre mi salud mental, presentarían documentación falsificada de fantasías de persecución. Pero su elaborado engaño contenía un defecto fatal. Estaban tan concentrados en controlar la narrativa que seguían hablando, proporcionando más evidencia con cada palabra. Cuéntenme más sobre estos programas de asistencia del condado, incité, sabiendo que los dispositivos de grabación estaban capturando sus confesiones. Los ojos de David se iluminaron con la emoción de alguien que explica un plan ingenioso. Bueno, el programa de asistencia para cuidadores proporciona pagos mensuales a las familias que brindan atención a tiempo completo a hijos adultos con condiciones de salud mental documentadas. Tu condición nos calificó para casi $1,500 al mes en apoyo para cuidadores. Y la asistencia nutricional suplementaria ayuda con los costos de los comestibles para adultos dependientes que no pueden mantener un empleo estable, agregó Patricia servicialmente. Además, la asistencia para la vivienda para familias que apoyan a hijos adultos con necesidades especiales. Estaban confesando múltiples cargos de fraude de beneficios federales mientras creían que simplemente estaban explicando mi nueva realidad. La grabación de audio proporcionaría a los fiscales todo lo necesario para asegurar largas sentencias de prisión. ¿Y qué hay de la abuela Torres?, pregunté, sabiendo que aquí era donde su conspiración se volvía aún más siniestra. Patricia y David intercambiaron una mirada que me puso la piel de gallina. La condición de tu abuela ha estado deteriorándose rápidamente, dijo David con cuidado. Ha estado teniendo serios problemas de memoria, confusión, dificultad para manejar sus actividades diarias. También hemos estado ayudando a coordinar su cuidado. Es tan triste verla desvanecerse así, agregó Patricia con falsa simpatía. Pero al menos cuando estés de vuelta en casa permanentemente, puedes ayudarnos a cuidarla. La familia cuida de la familia, ¿verdad, mija? La conspiración de envenenamiento se estaba revelando en tiempo real. No solo le estaban robando a la abuela Torres mediante la manipulación de sus medicamentos, sino que planeaban usarme como su cómplice involuntaria en su abuso. Quiero ver a la abuela Torres antes de tomar cualquier decisión, dije. Por supuesto, cariño, aceptó Patricia rápidamente. Ha estado preguntando por ti, aunque puede que no recuerde la conversación muy claramente. Su medicación la confunde bastante a veces. David sacó una gruesa carpeta de documentos y extendió papeles sobre la mesa. Pero primero, encarguémonos de estos formularios de verificación de residencia. Solo papeleo simple que confirma tu dirección y estado de cuidado. Firma aquí, y pon tus iniciales allí. El momento de la verdad había llegado. Esperaban que firmara documentos que legitimarían sus crímenes y me atraparían en su conspiración para siempre. En lugar de eso, saqué mi teléfono de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa con la aplicación de grabación claramente visible. En realidad, papá, creo que al FBI le interesaría mucho revisar estos documentos. El silencio que siguió fue completo y devastador. El rostro de Patricia se puso blanco como el papel mientras que la expresión confiada de David se desmoronaba en algo cercano al pánico. Regina, ¿qué estás haciendo?, susurró Patricia. Estoy impartiendo justicia, dije, levantándome de la mesa. Todo lo que habéis dicho esta noche ha sido grabado y será utilizado en un tribunal federal para procesaros por fraude de beneficios, robo de identidad, abuso de ancianos y cargos de conspiración. David se abalanzó sobre mi teléfono, pero yo ya me dirigía hacia la puerta principal. No puedes probar nada. Esas grabaciones son ilegales. Somos tus padres. En realidad, Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones. Y vosotros no sois mis padres. Sois criminales que casualmente compartís mi ADN. La puerta principal se abrió de golpe cuando agentes del FBI entraron en la casa con órdenes de arresto y equipo de recolección de pruebas. La agente Stone dirigía el equipo, su voz profesional y autoritaria mientras leía a David y Patricia sus derechos.
David Torres, Patricia Torres, estáis bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad y abuso de ancianos. Tenéis derecho a permanecer en silencio. Las esposas hicieron clic mientras mis padres finalmente enfrentaban las consecuencias de sus crímenes. Sus protestas de asombro y negaciones desesperadas llenaron el aire mientras los agentes del FBI comenzaban a fotografiar pruebas y a embolsar documentos. Todo esto es un malentendido, gritó Patricia mientras la conducían hacia un coche patrulla. Regina está enferma. Necesita ayuda. No podéis creer nada de lo que dice. Incluso mientras era arrestada, seguía intentando usar su narrativa fabricada de salud mental para desacreditarme. Pero sus desesperados intentos de manipulación solo proporcionaron evidencia adicional de su engaño calculado. Mientras colocaban a David en la parte trasera de un vehículo policial, me miró directamente con puro odio. Has destruido a esta familia, Regina. Espero que estés orgullosa de ti misma. Por primera vez en mi vida, miré a mi padre a los ojos sin miedo ni vergüenza. No, papá. Me salvé a mí misma. Vosotros destruisteis vuestra propia familia el día que decidisteis verme como una fuente de ingresos en lugar de una hija. La hija invisible finalmente se había vuelto lo suficientemente visible como para impartir justicia, y las personas que habían intentado borrar su existencia estaban desapareciendo tras las rejas de la prisión donde pertenecían. El Tribunal Federal en el centro de Denver era imponente y magnífico, sus columnas de granito y suelos de mármol representaban el peso de la justicia que había estado ausente en mi vida durante tanto tiempo. 18 meses después de ese devastador fin de semana en Millerville, me senté en la galería observando a David y Patricia Torres recibir sus sentencias por crímenes que habían destruido a múltiples familias en todo Colorado. La voz de la jueza Martínez fue severa e inquebrantable mientras dictaba los veredictos. David Torres, por la presente se le sentencia a 12 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad, abuso de ancianos y crimen organizado. Patricia Torres, se le sentencia a 15 años en una prisión federal por los mismos cargos, con cargos adicionales por intento de asesinato a través de envenenamiento sistemático. Las víctimas adicionales que se habían presentado durante la investigación llenaban la sala del tribunal detrás de mí. Otras 7 familias habían sido destruidas por la red de fraude que mis padres habían ayudado a organizar y operar, hijos adultos que se habían mudado por la universidad o sus carreras, solo para descubrir años después que sus identidades habían sido robadas y sus reputaciones destruidas por padres que los veían como oportunidades financieras en lugar de seres humanos. Las órdenes de restitución fueron igualmente satisfactorias. A David y Patricia se les exigió devolver cada centavo que habían robado, más intereses y daños, a todas sus víctimas. Las cuentas bancarias ocultas, las inversiones en criptomonedas y los activos comprados con fondos fraudulentos fueron todos incautados y liquidados para compensar a las personas cuyas vidas habían dañado. Mi propia recuperación financiera fue completa y transformadora. No solo se había borrado toda la deuda fraudulenta de mi historial de crédito, sino que los pagos de restitución incluían suficiente dinero para proporcionar una seguridad financiera genuina por primera vez en mi vida. Los mismos crímenes diseñados para atraparme me habían liberado de tener que preocuparme por el dinero nunca más. Pero más importante que la justicia financiera fue la restauración de mi reputación y mis relaciones. El tío Robert, la tía Linda y docenas de familiares que habían sido engañados por las mentiras de David y Patricia se pusieron en contacto con disculpas sinceras y solicitudes de perdón. Las reuniones familiares a las que ahora asistía estaban llenas de afecto y respeto genuinos en lugar de culpa y manipulación. La abuela Torres se había recuperado por completo de los medicamentos psiquiátricos que Patricia le había estado administrando en secreto. A los 83 años, estaba más aguda y enérgica que en años, con la mente clara y el espíritu intacto por la terrible experiencia que había soportado. Se había mudado a un elegante apartamento a solo 6 cuadras de mi casa en Denver, lo suficientemente cerca para visitas diarias pero lo suficientemente independiente como para mantener su dignidad y autonomía. «Mija, me salvaste la vida», me dijo durante una de nuestras comidas semanales. «Pero más que eso, salvaste la tuya. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Mi carrera en Morrison Financial había florecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. La publicidad que rodeó el caso de fraude me había establecido como una experta en abuso financiero y protección de la identidad, lo que me llevó a dar conferencias en congresos y universidades de todo el país. El señor Morrison me había ascendido a asesora senior y ya estaba discutiendo oportunidades de sociedad.
Sarah Brooks siguió siendo mi amiga más cercana y mi mayor apoyo, pero mi círculo social se había expandido para incluir amistades genuinas con colegas, vecinos y otros sobrevivientes de fraude que había conocido a través del trabajo de defensa. La familia elegida que había construido era cálida, solidaria y auténtica de maneras que mi familia biológica nunca había logrado ser. La relación romántica que se desarrolló con Marcus Thompson, un colega asesor financiero que había conocido en una conferencia profesional, se basó en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Él conocía toda mi historia y admiraba mi fuerza en lugar de verme como dañada o rota. Cuando me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Aspen, se sintió como la culminación perfecta de mi viaje de hija invisible a mujer completa. Nuestra boda fue todo lo que nunca me había atrevido a imaginar. La abuela Torres me llevó al altar, radiante de orgullo y alegría. Sarah fue mi dama de honor. El tío Robert ofició la ceremonia después de convertirse en ministro ordenado específicamente para nuestra boda, y la tía Linda proporcionó las flores de su propio jardín. La celebración estuvo llena de personas que me amaban por quien era, no por quien necesitaban que fuera. La fundación que establecí para ayudar a otros hijos adultos a escapar del abuso financiero familiar había crecido más allá de mis expectativas más descabelladas. La Fundación Regina Torres proporcionaba asistencia legal, asesoramiento financiero y apoyo emocional a víctimas de robo de identidad y fraude familiar. Habíamos ayudado a más de 200 personas a recuperar sus vidas y a hacer que sus abusadores rindieran cuentas ante el sistema legal. El caso más gratificante fue ayudar a Jessica Williams, una joven de Phoenix cuyos padres habían estado usando su identidad para cometer fraude de beneficios mientras ella trabajaba como enfermera en Los Ángeles. Su situación era casi idéntica a la mía, excepto que ella había descubierto el esquema antes y pudo evitar años de daños adicionales. Leer sobre tu caso me dio el coraje para luchar, me dijo Jessica durante la cena de celebración después de que sus padres fueran condenados. Demostraste que los niños invisibles pueden volverse visibles cuando están listos para exigir justicia. 5 años después de ese fin de semana de confrontación en Millerville, estaba en la guardería de mi casa de Denver, sosteniendo a mi hija de 6 meses, Sofía, mientras la abuela Torres le leía una nana en español. El ciclo de negligencia e invisibilidad que había definido a generaciones de mi familia finalmente se había roto. Sofía crecería sabiendo que era vista, valorada y querida. Nunca se preguntaría si sus padres notaban su presencia o se preocupaban por su bienestar. La atención, el afecto y el cuidado genuino que me habían sido negados serían suyos desde el nacimiento, creando una base de seguridad que la acompañaría a lo largo de la vida. Marcus se unió a nosotros en la guardería, rodeándonos a ambas con sus brazos mientras la abuela Torres continuaba cantando. La familia que habíamos creado era todo lo que la mía nunca había sido, presente, protectora y poderosamente conectada por el amor en lugar de la obligación. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marcus en voz baja. En lo diferente que es todo ahora, respondí, observando el rostro pacífico de Sofía mientras se dormía. Hace 5 años, era invisible. Ahora, estoy construyendo una vida que es imposible de ignorar. Las llamadas telefónicas de David y Patricia se habían detenido después de su primer año en prisión. Sus abogados habían intentado inicialmente acuerdos de culpabilidad y apelaciones, pero la evidencia en su contra era abrumadora y sus sentencias se mantuvieron en todos los niveles. Pasarían la próxima década tras las rejas, exactamente donde pertenecían. La abuela Torres terminó su nana y besó la frente de Sofía antes de acomodarse en la mecedora junto a la cuna. A los 88 años, todavía estaba vibrante y aguda, decidida a ser para Sofía la bisabuela que había deseado poder ser para mí. «Sabes, mija», dijo pensativamente. A veces, la mayor venganza contra las personas que intentan hacerte invisible es vivir una vida tan hermosa y auténtica que no puede ser pasada por alto. Tenía razón. La vida que había construido era la victoria definitiva contra los padres que habían intentado borrarme. Cada logro profesional, cada amistad genuina, cada momento de felicidad con Marcus y Sofía era una prueba de que sus intentos de disminuirme habían fracasado por completo. Mientras arropaba a Sofía en su cuna y encendía la suave luz de noche, me di cuenta de que mi historia no se trataba realmente de derrotar a David y Patricia Torres. Se trataba de descubrir que algunas personas nunca verán tu valor, pero eso no disminuye tu valía. Las personas que importan notarán cuando estés ausente y celebrarán cuando estés presente. La verdadera familia no está determinada por las relaciones de sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado genuino. A veces,
El mayor regalo que puedes darte es alejarte de las personas que te hacen sentir invisible y rodearte de aquellos que ven tu luz. La justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de construir una vida tan hermosa y significativa que se convierte en la evidencia definitiva de tu valía. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con miembros de la familia que no te valoraban como merecías? ¿Cómo encontraste el coraje para priorizar tu propio bienestar por encima de las expectativas familiares? Me encantaría escuchar vuestras historias sobre la superación de dinámicas familiares tóxicas en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y suscríbete para escuchar más historias de personas que encontraron fuerza en sus momentos más oscuros. Comparte esto con alguien que podría necesitar escuchar que merece un mejor trato de las personas en su vida. Gracias por escuchar mi viaje de hija invisible a mujer empoderada. Espero que te recuerde que eres digno de amor, respeto y cuidado genuino, sin importar lo que cualquier otra persona pueda intentar hacerte creer. Mantente fuerte, mantente visible y nunca dejes que nadie te convenza de que no importas.